y se derrame en tu palabra. Tu palabra es santa, pero quiero que se derrame en los corazones, penetre en los corazones de tal manera que podamos aprender, que podamos mejorar, que día a día podamos estar juntos como familia, disfrutando tu palabra y declarando, Señor, que tu gracia y tu fidelidad es para siempre. Tu gracia y tu fidelidad es para siempre. Señor, permíteme dar tu palabra. Unge mis labios y que yo pueda transmitir el mensaje que tú tienes para hoy, para la iglesia y para los que nos están escuchando, nos están viendo. Señor, pedimos que tu bendición caiga sobre sus hogares. En el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Muy bien, estamos ahí en Colosenses, capítulo 3, en el versículo 22. Capítulo 3, versículo 22, donde dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Muy bien, Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Muy bien, ahora déjenme explicar. El propósito que Dios tiene hoy en esta noche es que nosotros podamos reconocer que Jesucristo es fiel. Él es fiel, Él es verdadero, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo es derramada sobre cada uno de nosotros cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y es la importancia de evangelizar para que otros tengan la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, vámonos despacio. Dice aquí: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y de la palabra Señor, y de la preciosa sangre, de la palabra en griego, kurios, que significa poder, fuerza, poder supremo y autoridad, que significa a la vez derramada la gracia sobre Jesucristo poderoso, el superior, aquel que tiene autoridad sobre mí, aquel que tiene control sobre mí, y Él es un ser supremo sobre mí. El Señor Jesucristo, cuando derrama la sangre en la cruz del Calvario, también es reconocido como el maestro bueno. También Él es nuestro dueño, porque Él ha pagado un precio en la cruz del Calvario. Él pagó, no hay otro más. En la historia no dice que San Martín de Porres. En la historia no dice que el Santo Niño de Atocha. En la historia no dice que la Virgen de la Fátima. No. Aquí dice que Jesucristo pagó un precio en la cruz del Calvario, de tal manera que el precio que pagó, nuestra deuda ha sido liquidada a precio de sangre. Entonces, para que nosotros podamos entender lo que quiero explicar a continuación, es que del término Señor, nosotros reconozcamos cómo se usa el término Señor tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Se usaba en el Antiguo Testamento como dirigirse a un emperador o a un rey con R minúscula, y que era Señor con S minúscula sobre sus súbditos. En este caso, si hablamos, un ejemplo, en Hechos, capítulos 25, en el versículo 26, se habla del emperador romano. Se habla acerca de que Él era el ser supremo, el Señor. En Mateo 27, 63, habla de Poncio Pilatos como el gobernador.
En Apocalipsis capítulo 17, en el versículo 14, se habla con S mayúscula, Señor de señores, Rey de reyes, y se refiere a Señor. ¿Por qué estoy hablando de esa manera? Porque nosotros debemos de dirigirnos a la persona con respeto. Nos debemos de dirigir a la gente con respeto. Los valores en los jóvenes se han perdido. Hoy en día los jóvenes están deschavetados, vamos a decirlo así, porque no respetan. No todos, pero la mayoría. No hay un respeto hacia la abuela, no hay un respeto hacia los padres. Estamos escuchando en las noticias que jóvenes, aun cuando los cuidan, les están pegando a los abuelos, a los niños. Los niños se levantan contra la mano que les da de comer, los padres. Y entonces, lo que trato de decir es que nosotros tenemos que empezar a enseñarle a nuestros hijos que el término Señor, poder, fuerza, poder supremo y autoridad, y cuando se habla que Él es autoridad y tiene autoridad sobre a mí, tiene autoridad sobre aquel, tiene autoridad y control sobre mí, quiere decir que Él es mi Señor. Él es mi Señor. Y cuando se refiere de ser mi Señor, es que nosotros vamos a obedecerle. A ver, di, mi Señor. Mi Señor. Entonces tú tienes que obedecerle. Y luego por ahí encontramos un pergamino colgado en la pared y decimos, tú eres mi Señor. Y responde, eres Señor, Señor, y no me obedeces. Me dices Señor y no estás a cuentas conmigo. No sé si lo han escuchado, no sé si lo han mirado. Quizás lo tengas en tu casa. Pero me quedé ahí en Pedro, porque quiero ir a Primera de Pedro, capítulo 3. Me quedé ahí en Pedro, porque quiero ir a primer capítulo de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 6. Donde dice, como Sara obedeció a Abraham llamándole Señor. Y ahí, ¿cómo está, iglesia? S minúscula. Y dice, como Sara obedeció a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y ahí hay una advertencia para los maridos. Y ese es vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiero separar, porque aquí, cuando dice de ninguna amenaza, ahí hay un punto. Y separa, porque también la obligación de los maridos es aparte. ¿Están de acuerdo? Pero como Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y bueno, yo les voy a decir, se usa para un esposo, se usa para un señor, se usa para una esposa. Así como Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor, ahí también esa relación tiene que ver con Génesis 18, versículo 2. Entonces, amada iglesia, tenemos que aprender valores. Entonces, entre nosotros también tenemos que empezar a trabajar eso con nuestro cónyuge, en este caso. Se usa tampoco... A mí me sorprendió hace muchos años cuando yo escuchaba de la palabra de la pastora que le decía Señor al pastor. Yo sí escuché eso y todavía lo sigo escuchando. Así le dice, tiene razón, mi Señor. ¿Por qué? Del término, tiene autoridad sobre mí.
aquel que tiene control sobre mí. Entonces, nosotros debemos de empezar a formar esos valores, respeto mutuo, y tenemos que ser obedientes al Señor. Se usa también en un empleado, en un jefe, que es su señor, es su patrón, como mayordomo, o tú eres empleado, pero tienes un patrón. Entonces eso lo podemos ver en Lucas 16, capítulo 3 al 5. Se usa como para un empleado, o tu jefe, tu patrón. Y tienes que dirigirte con respeto. En Mateo 21, en el versículo 30, se usa como un padre que es señor sobre su hijo. Se usa como un padre que es un señor sobre su hijo. Y sabes, me sorprende los que tienen esa actitud, que luego dicen, sí señor, yo he escuchado. O señor, ¿qué pasó? O señor, eso es una buena actitud de respeto. En todas estas relaciones mencionadas, el Señor está en una posición de autoridad, de modo que se requiere una sumisión, se requiere una obediencia de parte del siervo, del ciudadano, de la esposa, del empleado, del hijo. Y puedo dar una lista, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo seguirme. De tal manera que la mayordomía que ejerce la palabra curios como Señor, que se usa para Jesucristo, que es nuestro soberano Salvador, nuestro soberano Maestro, nuestro soberano Rey de Reyes, gobernante, nuestro legítimo dueño, porque somos dueños de Jesucristo, porque cuando la gracia se derramó sobre Jesucristo, entonces Él es mi autoridad. ¿Van de acuerdo, iglesia? De esa misma manera, quisiera infundir en ustedes, yo les decía a la iglesia, no quiero miedo, quiero infundir temor en el corazón. ¿Para qué? Para que nosotros nos levantemos en el amor de Cristo a empezar a darnos ese respeto mutuo entre nosotros como iglesia. Y de esa misma manera empezamos a formarnos, nos empezamos a levantar para dar testimonio a la humanidad, para dar testimonio cuando evangelicemos, para que ellos crean que nosotros somos diferentes, para que podamos alcanzarlos. Bueno, muy bien, están muy serios hoy el día. Tal vez no he hecho ninguna broma, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, para la palabra curios, está la palabra Adonai. En el Antiguo Testamento, de la palabra curios. ¿Y sabes qué significa en el Antiguo Testamento? Escucha bien: Señor, amo, el soberano, el dueño, el gobernante. Y cuando se habla el dueño, me detuve un poco a poder investigar lo que significa el dueño. Y nada más dice el dueño de todo el mundo. Nada más. Y a mí me pareció tan poca cosa el significado, pero es de aquí a la eternidad. Vas y vienes y puedes investigar. Él es dueño de todo el mundo, de lo que en él hay, de lo que en él existe, en lo alto, lo profundo, abajo de la tierra, lo ancho, lo angosto, lo largo. Y ya me parezco a la canción, ¿eh? Tan alto que no puedo estar arriba de él. No, yo no me crié con esas canciones. Yo soy de Marcos Witt para acá. ¿Okay? Soy también de Hilson para acá. Ahora soy de Redimidos para acá. ¿No? ¿Y cuál otra? Mi papá Señor del oro y la plata. La pobreza el Señor la reprenda. ¿No? Y luego, de verdad, o sea, a mí me
últimamente que he estado ahí, por obligación, ahí encerrado. Oh, cómo me fascinan esas canciones de Redimidos. Y de La Chuleta, ¿no? Ese es otro, ¿no? Ese es otro rapero. ¿No han escuchado la canción de La Chuleta? ¿No? Búsquenla. A lo mejor no, ni les gusta, pero cuando le agarren le den la importancia a la palabra, oh my God. Bueno, muy, muy bueno. No, y sabes, me encanta también, ¿cuál otra Ashinanona. Ashinanona, no. Y empezamos ahí a repetirlo, porque de verdad son canciones que la palabra glorifica al Señor, la canción glorifica al Señor, y ahí hasta luego nos andamos moviendo. ¿Cómo tú te expresas de la palabra dueño de todo el mundo? Yo cuando digo, wow, el escritor que escribió el significado se quemó las pestañas y todo, porque es un griego bien avanzado, de verdad. Fíjense que estaba escribiendo y en Génesis capítulo 40, en el versículo 1, el faraón era llamado por su título de faraón, ¿verdad? Me acabo de aventar otro griego. De faraón. Y todos lo respetaban en aquellos años. Él era el hombre más temeroso de la región, porque él era el gobernante. Él era el que tenía esclavo a Israel. Pero cuando vino Moisés, ¿verdad? Y empezó a sacar el pueblo de Egipto y lo sacó a la tierra prometida, y entonces ahí empezaron a reconocer quién era el soberano. Dejaron de creer y dejaron de ver las cosas egipcias y se las llevaron en su corazón, pero salieron con esa fe y esa promesa de que iban a ir a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el dueño de todo el mundo había llamado a Moisés en esa zarza que no se consumía, y entonces después de que fue llamado Moisés y le dijo: quita el calzado de tus pies, tierra santa es. Entonces Moisés se postra, empieza a recibir la bendición, empieza a recibir la unción del líder y lo manda para reconocer a Dios como dueño de todo el mundo y dueño y señor sobre Faraón. Qué gracia, hermanos. Qué gracia, porque decían que Moisés era tartamudo, ¿se acuerdan? Y entonces qué gracia derramada del gran yo soy. No le da otro título, nada más le dice: dile que te mandó el yo soy. Y la gracia se derrama sobre Moisés. Moisés tartamudo. Pero no, por eso tenía a Aarón, para que él hablara por... Pero imagínense, no, por eso tenía a su hermano Aarón, para que hablara por él. Y entonces, José también es llamado Señor. En Génesis capítulo 42, en el versículo 10, también es llamado José como Señor. Y ustedes saben que José, ¿cómo sufrió? ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan de esa historia de José? ¿Sí? Primero, la traición de sus hermanos, ¿no? ¡Wow! Que lo vendieron. Y después, cuando vienen sus hermanos en tiempo de sequía y todavía le dijeron: pues es que tranquilo, yo soy tu hermano, ¿va? Yo te voy a proveer de todo, ¿va? ¿Sí es cierto? Yo te voy a abastecer, no te preocupes, padre, no te preocupes, hermano. No fue así. No fue así, la historia no es así. Pero también lo llamaron así a José.
Y algo que me emociona saber ahí en Ruth, capítulo 2, en el versículo 13, yo tengo un libro donde dice lo que le place al rey. Y te voy a decir que Ruth era una mujer que tenía la facilidad de palabras. Ruth tenía ese convencimiento de palabra. Ruth sabía penetrar en el corazón del rey, de convencer. Esther también. De tal forma que el término se traduce en aquellos tiempos como dueño. Y Ruth se presenta delante de esa historia como dueño. En el primer libro de Reyes, capítulo 16, en el versículo 24, vamos todos allá para que no nada más me estén escuchando, y los que me estén mirando ahí vayan a su Biblia. Si están allá en su casa, vayan a su Biblia. Me estén mirando. Primer libro de Reyes, en el capítulo 16. En el capítulo 16, en el versículo 24. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre Semer, que fue dueño de aquel monte. Y ahí, ¿quién compró? Exactamente. Omri compró a Semer. ¿Quién era señor? Omri, porque él compró. ¿Y qué compró? Un monte, un terreno. Y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Imagínense, 2 talentos de plata, ¿cuánto más o menos calculan? Así déjalo, no te metas en problemas. El chiste es de que fue mucho dinero para comprar y que se estableciera una ciudad. Y ahí también es considerado como dueño, como señor, como dueño de aquella propiedad. Tú tienes una propiedad y puedes decir, ¿soy qué? Soy dueño. Y más cuando está tu nombre. Yo acostumbraba a decir, voy a mi casa, pero no soy el dueño. Entonces no tengo nada. No soy dueño. Y no es mi casa. ¿Están de acuerdo? Pero cuando tú eres dueño, y te buscan en tu casa, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Está el dueño de casa? Están reconociendo que tú eres el responsable también. Muy bien, hemos avanzado pronto. Hemos avanzado y creo que voy a buen tiempo de lo que quiero llegar a mencionarles. ¿Cómo se dirigía Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se dirigía a Jesús en el Nuevo Testamento? Y me gustaría que pusieras mucha atención, porque esto depende, porque estoy hablando de la gracia. Y en la gracia se habla de que nosotros tenemos que reconocer, un ejemplo, al Padre. Jehová de los ejércitos es el gran yo soy, pero también es traducido como Adonai. Entonces, cuando nosotros somos de Jesucristo para acá, y que nosotros debemos de tener temor en el corazón, no miedo, sino temor, para podernos dirigir a Jesús con ese respeto y no decir,
Chuchito me perdona los pecados. Esa es una desvergonzada. Esa es una falta de respeto. O cuando decimos Diosito, Diosito, lo estás minimizando. Dios es el dueño de todo el mundo. Y entonces no podemos ni decirle Diosito porque estás contento. No. ¿Cómo le dices a tu pareja cuando estás contento? No digas nada. Porque luego he escuchado, yo escuché en una pareja, hace muchos años, que el hombre se dirigió con respeto a su pareja, a su esposa, y ya personas adultas, tendrían como 58 años, y que le dijo este hombre, mi amor, mejor dime perra. Y entonces esta persona, el esposo le dice, te estoy hablando con respeto. Sí, pero mejor dime perra. Y a la semana siguiente, perra, ven para acá. Qué difícil. Si es con amor, porque es con amor. Y si era ya en esas palabras ofensivas, porque ya esas palabras ofenden. Mi gordis. No. Mi flaco. Ay, perdón. Pues ya ahorita nada más falta que me diga la calaca. Nada más porque no soy investigador de CEMEFO, si no me decían el huesos. No, de verdad, iglesia, no debe de ser así. Sí puede existir mi amor, mi vida, mi cielo y todas esas cosas, pero no debe de existir una ofensa. No debe de existir ni el gordo ni el flaco, ni chaparra ni gorda, ni flaca, nada de eso. Es con todo el respeto, hermanos, Yo mejor le digo Chela, nada más. De verdad, la palabra más amorosa que yo tengo, Madame Cheliu, nada más. Y es con tono, François, Madame Cheliu, nada más. No tengo más palabras. ¿Cómo se dirigen ustedes a Jesús? ¿Cómo se dirigen? De verdad, iglesia, ¿cómo se dirigen a Jesús? En este corto tiempo voy a tratar de ir rápido. Vamos a Hechos. 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, con letras mayúsculas, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad. Por los que no saben, y los que saben, pues es un recordatorio, Pablo era un perseguidor de cristianos. Era un conocedor de la ley, y él perseguía a los cristianos. Y entonces duro le fue dar cosas sobre el aguijón a Pablo. De tal manera que cuando Pablo tuvo un encuentro con el Señor, o estás postrado, Señor, háblame. No, estaba temblando, estaba siendo sacudido por la gloria del Señor. Y dice, temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa debe de ser a partir de hoy nuestra reacción delante del Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya te dije que evangelices si no quieres. Está bien. Hay para otra, Señor. Eso no me conviene. Yo no quiero ser evangelista. Esa no es la voz del Señor, yo decía. Esa no es la voz del Señor.
Y entonces llega la pastora Marjorie. Dice el Señor que te vas a levantar como evangelista. No, a mí no me tocó el Señor. Fue al otro el que estaba a un lado. ¿Qué quieres que yo haga? Después en otra ocasión, dice el Señor que te está usando en milagros, en sanidades. Y luego se me morían. Y yo digo, ¿cómo posible? ¿Cómo? Se están muriendo y me va a usar en sanidades. Y quería que yo me levantara como evangelista. Y yo ahora veo a los evangelistas que las sillas de ruedas los va levantando el enfermo. Yo veo que los que llevan oxígeno se van levantando con el oxígeno y van gritando gloria a Dios. Y a mí se me muere. ¿Cómo posible? Y yo luego volteaba a verle y le decía al Señor, no te equivocaste de ministerio. Error de cálculo del cielo. Error de papeleo. Te equivocaste, Señor. Yo le decía, te equivocaste. ¿Y cuál debe de ser nuestra actitud? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? De verdad, iglesia, a mí cuando se me empezaron a morir y yo empecé a cuestionar, lo cuestioné de mala manera y ya se me quitó la maña de cuestionarlo, porque cuando el Espíritu Santo me agarró, me aplatanó ahí, ¡pras!, aplastado en la presencia del Señor. Y una de esas personas que no quieres que te vean más en un congreso de esos, llega el profeta y dice, yo doy, yo quito. ¿Por qué cuestionas mi voluntad? Y en aquellos años yo no lo conocía. Yo no sabía. Y entonces el Señor me estaba hablando a través de esa persona. Vine de tan lejos para que me dijeras. Entonces no es un error de papeleo. Síguele. Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y así me levanté. Bueno, 1 Corintios, capítulo 1. Ay, está fuerte esto. ¿Qué quieres que yo haga? Dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, qué bueno que no lo dijiste. Qué bueno que te quedaste mudo. A la iglesia, fíjese en 1 Corintios capítulo 1 en el versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a seguir en el 4. Gracia doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Quién te llamó? Cristo, que ha sido confirmado. De tal forma o de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os conformará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios. Todos juntos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro redentor. Así es. Entonces, quiero que ustedes sepan de la palabra dones espirituales, cuáles son los dones que tú tienes. ¿Has estado buscando al Señor en el don de profecía? Sigue buscando la sensibilidad para que venga el don de profecía. Si estamos hablando en dones, ¿estás orando por enfermos? El don de sanidad, el de hacer milagros, el discernimiento de espíritus, el de hablar en lenguas, en las diferentes dones. ¿Qué estamos pidiendo?
¿Acaso pudieras decirle como Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que yo haga en tu reino? Pero fíjate que fiel es Dios con nosotros. Porque ¿cuántas veces te han dicho que tú tienes la unción en tus manos para orar por enfermos y luego de repente flaqueamos en esa fe? ¿Cuántas veces, miren hermanos, cuando estaba yo siendo preparado y equipado, y tal vez ya se los expliqué a ustedes, pero quiero volverlo a repetir por causa de los dones. Pero cuando yo estaba siendo preparado y cuando yo llegué a la iglesia, yo veía un montón de demonios en la iglesia, no porque yo tenía el don de discernimientos de espíritu, porque yo llegué cuando toda la iglesia estaba endemoniada. A todos estaban liberando. Liberaban unos por allá, otros por acá. Y se movía el don. Se movía en las liberaciones. Y yo empecé a crecer en eso. Pero ¿qué creen? En unas noches de poder, dice, pastores, líderes y supervisores, vayan haciendo una fila. Dice, y acá los de sanidad. Acá los de palabra profética, gracias. Y aquí, y empezó a ordenar. Y yo digo, no, gloria a Dios. Voy a orar por enfermos, ¿verdad? Y me formo y me voy para allá, a donde estaba orando por enfermos. Y ahí estoy orando. Digo, ahorita se va a hacer una fila grandota. Voy a empezar a orar por enfermos. Y llega mi pastor y me dice, oye, Gerard, ¿qué haces tú allá? Por eso les vuelvo a repetir, yo creo que es un error, un cálculo muy grande, un error de papeleo en el cielo. Porque yo quería irme ahí a donde estaban los enfermitos, estar orando por sanidad, y yo veía que hasta se caían y y digo, gloria a Dios, yo quiero experimentarlo. Y mi pastor me dice, no, yo no te quiero allá, te quiero acá en liberación. Padre eterno, de lo que más huyes, más te llega. De lo que no quiero hacer, eso hago, decía Pablo. Y sabes, de repente ahí pues me puso y yo digo, bueno, pues voy a estar aquí, Señor, úsame. Y yo aquí estaba orando, Señor, derrama una unción fresca con ese aceite fresco para poder orar por enfermos. Y luego de repente me mandan aquí, en el nombre de Jesús, ato todo demonio. Qué diferente, ¿va? Es diferente la oración, iglesia, pero la unción me la traje. De allá, de los enfermitos, me lo traje para los que estaban serios problemas. Y empezamos a orar en el nombre de Jesús. ¿Y cuál, hermanos? 2 de la mañana y no salíamos. Eran más endemoniados que enfermos. Y yo volteaba a ver y ya se acabó el de la palabra profética. ¡Qué fácil! Pero qué difícil responsabilidad. Soltar una palabra y decir, dice Dios, y cuando Dios no ha dicho nada. ¿Estás de acuerdo? Y aquí estás viendo, ¿cómo te llamas? Y allá, ¿dónde sanidad? Y si no sanas hoy, sanarás mañana con pomada de la campana, ¿no? Qué difícil, hermano. Aquí tú estás viendo a los demonios, pero allá, si no sanan, te echan la culpa. No estás ungido. El pastor no estuvo ungido. O el líder no estuvo ungido. De verdad yo estaba me involucraron en eso. Me aventaron. Luego dice, fórzalos a entrar, y a mí me forzaron a entrar en eso. Y me encanta todavía eso. Padre, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oh, my God, qué difícil. Vamos a 2 de Pedro. Si les está pareciendo bueno, ahí compren el video después. Segunda de Pedro, les dije, ¿verdad? 2 de Pedro en el capítulo 1. Fíjense cómo el Señor nos ama. Y si nos ama, ¿cómo nos ama? Dios es fiel. Versículo 2. Gracia y paz sean
minimizadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dice, gracia y paz sean multiplicadas. O sea, significa que hay muchísima gracia y muchísima paz. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Tienes paz en tu casa? ¿Estás teniendo una buena armonía con el Señor? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Y te voy a decir, para que seáis participantes de la gracia, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de tus pecados, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, todos juntos, amor. Pero fíjate, Dios nos ha dado dominio propio, y luego de repente hay gente que dice, Dios me ha dado dominio propio. Es que es mi enfermedad, es que es mi cáncer, es que es mi diabetes, es que mi hipertensión. Reprendámoslas en el nombre del Señor, echémosla fuera en el nombre de Jesús. Yo me molesté cuando a mí me dijeron qué es lo que era, cómo llegó, y empezamos a reprender en el nombre de Jesús, empezamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Yo no te acepto, te echo fuera de mi vida, yo no te acepto. Y sabes, pero la carne es débil. Pedro, viviendo en el señorío de Cristo, nos enseña que nosotros podemos vivir en ese señorío, iglesia. Nosotros podemos vivir en el señorío del conocimiento, del dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y nosotros podemos, miren hermano, esto termina hasta el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces quiere decir que cómo has recibido al Padre Celestial, cómo has recibido al Señor en tu corazón. Es tu Señor, tiene dominio sobre ti, y entonces nosotros también, si Jesús lo hizo, y Pablo está recordando que no es una fábula el Señor Jesús, es una realidad en nuestra vida. Es una realidad en mi vida, es una realidad en tu vida, y tenemos que creer que Jesús es nuestro sanador. Y Jesús es nuestro libertador. Y Jesús va a traer una libertad a tu vida. ¿Sabes cuándo la va a traer? Cuando tú y yo decidamos vivir una vida como dice aquí. Dice aquí, escucha bien. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Ay, nadie quiere ser regañado, nadie quiere ser amonestado, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y sabes, cuando se habla de estar despertando y de ser amonestados, nadie quiere ser corregido. Nos enojamos de que nos llaman la atención. Por esto yo no dejaré de recordarte siempre estas cosas, que debes de estar confirmados con la verdad presente. Y es por eso que nosotros, cuando yo dije
que venía un ataque directo a los jóvenes, no me debo de quedar callado. No puedo decir, ya que pasaron las cosas, que viene un ataque y tuve un sentir cuando yo lo solté desde noviembre. Y debemos de tener mucho cuidado, iglesia, sabiendo que en breve vamos a partir. Tenemos que levantarnos a ser amonestados. Tienes que abandonar el pecado, tengo que abandonar mi pecado para poder ser obediente y que no nos agarre distraídos. Y yo les dije, en noviembre viene algo difícil para los jóvenes. Vamos a estar orando por los jóvenes. Y ya se está dando, iglesia. Que haya temor en el corazón. Vamos ahí adelantito, 2 de Juan. Segunda de Juan. ¿Están de acuerdo ahí? Sea con vosotros, en el versículo 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Significa que en todo tiempo el Señor, Juan también lo hizo. Ya lo hizo Pablo, ya lo hizo Pedro y también lo hizo y lo profetizó y lo dijo. Sea con vosotros la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Bueno, versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, porque dice, y este es el amor, que andéis según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Pero si te das cuenta, dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos. Significa que le estaba hablando a esa señora, y me regocijo cuando ustedes jóvenes están buscando al Señor, están leyendo la palabra, se están congregando, están viendo, están avivando su corazón. Como padre espiritual, me gozo cuando hay mujeres y jóvenes estableciendo el reino de Dios, viendo cómo evangelizar, viendo cómo los jóvenes llevan alimentos, cómo llevan ropa a los necesitados. ¿Sabes? Ese es mi sueño, que la zona empiece a crecer y que yo un día me regocije con tus hijos y con la nueva generación, de que ellos han estado perseverando en los mandamientos que hemos recibido del Padre. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo que debe de morar en nosotros, iglesia. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que voy a cerrar con esto. Génesis capítulo 3, en el versículo 21. Aún todos serán... En el Génesis capítulo 3, déjenme ir rapidito. Génesis, desde el principio. Oh my God. 3. En el versículo 21 dije, ¿verdad? Sí. Ahí dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, y ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Sabes? En el huerto
Dios tuvo el dueño de todo el mundo, de toda creación, tuvo misericordia de Adán y Eva, porque Él tuvo gracia y misericordia para poder hacer túnicas de piel y los vistió. Aun cuando los echó del paraíso, aun cuando los echó, pero Él dice, te voy a vestir. Tuvo misericordia y significa que Él nos está amando. Aunque todos somos malos, Dios busca a alguien, porque Dios muestra su gracia. Cuando en los tiempos de Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y dice que le dijo que viniera, que predicara que venía un diluvio, y no le creyeron. Noé halló gracia. En Génesis capítulo 12, en el versículo 13, en el 3, Lot no fue destruido junto ahí en Sodoma y Gomorra, porque estaba intercediendo a Abraham. Si 50 justos se encuentran en esa ciudad, Señor, no destruye la ciudad. Y dijo el Señor, si 50 justos, no la destruyo. Y estaba negociando Abraham con Dios. Lot no fue destruido. Se ve la gracia del Padre. También cuando dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a todos los que te maldijeren. Y también vemos cómo cuando nosotros bendecimos a Israel, viene una bendición sobre nosotros. Yo les dije que terminaba con eso. Escucha bien. Pablo le dijo al Señor Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En los jóvenes sean obedientes. Pero nosotros los adultos, tú tienes que preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y no seas necio a tu llamado. Yo no debo de ser necio. Yo dije, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo así le dije, iglesia, al Señor yo le dije, heme aquí, envíame a mí. Y no estoy como aquellos, envíalo a Él. Tú lo llamaste a Él. Iglesia, ha llegado el momento de que en esta noche nosotros le digamos al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tu gracia, tu fidelidad, tu misericordia se ha mostrado sobre nosotros. Que Dios es fiel. Jesús es fiel. Y el Espíritu Santo ha sido fiel con nosotros. Y si el Espíritu Santo hoy te está redarguyendo tu corazón para que te voltees a ver a Dios, es tu oportunidad de voltear a Dios y pedir misericordia. Es tu oportunidad de que le digas a Dios, Señor, que no venga el mal sobre mí. ¿Qué quieres que yo haga? Es necesario, iglesia. Si no, estaremos llorando lágrimas de sangre por nuestros hijos. Si no, estaremos sufriendo la pérdida de un hijo. ¿Sabes? Ha llegado el momento de tocar el corazón del Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Wow. Creo que voy a ir a la última. Perdón, así son los predicadores, iglesia. Pero es necesario. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Oh, iglesia, es necesario que yo lo tenía que dar, iglesia. No me debo de quedar callado, iglesia. Porque ahorita tienes vida.
Y he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis visto hecho conmigo, dándome la vida. ¿Qué quieres que yo haga si tú me has dado la vida? Tú eres mi Señor, tú eres mi dueño. Iglesia, momento de reflexión. Iglesia, momento de meditación. Iglesia, que me estás viendo ahí en casa, tú que deberías de estar aquí, momento de reflexión, porque ahora que tienes vida, está la misericordia delante de los ojos del Señor. Yo te digo que le preguntes al Señor en casa, ¿qué quieres que yo haga? No sea que me alcance el mal y muera. Era necesario, iglesia, seguir lo que el Señor nos habló y poder decirle, no sea que me alcance el mal y muera. Muchos ahí en la calle luego dicen, póngase el cubrebocas, ¿no? Vas a morir. Pues de algo me voy a morir. Están llamando al mal para que muera. Eso está también es de groseros. Seguir con las medidas no cuesta mucho. Oh, iglesia, yo me quedo con esto porque el Señor ha hablado. Pero es tiempo de meditar. Es tiempo de reflexionar en tus caminos, en mis caminos. Fíjate, versículo 20. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, a la cual es pequeña, déjame escapar allá, para allá voy. ¿No es pequeña? ¿Y salvaré mi vida? Donde quiera que tú vayas, Dios te ha llamado con un propósito. Y no te alejes no te salgas de los límites. No te salgas de los límites. En el amor de Cristo te digo, no quiero infundir miedo, quiero poner temor en tu corazón. ¿Sabes? Ahí cierra tus ojos, Shekalarra. Cierra tus ojos. Rabababa Sheka. En el nombre de Jesús. Oh, Ribara Seca la Rajaya, Shendara la Rajaya. Espíritu Santo, venga tu presencia. Espíritu Santo, venga tu poder. Sharabara Seca la Rajaya. Espíritu Santo, penetra en sus corazones. Sharabaya Sekandara la Rababarasaya. En el nombre de Jesús. Ato y reprendo todo demonio, todo espíritu que se ha infiltrado en el nombre de Jesús. Cancelo toda artimaña del error, del maligno en este momento en el nombre de Jesús. Tomo autoridad sobre los que me has dado, sobre tus hijos, en el nombre de Jesús. Quebranto todo argumento de maldad, todo espíritu que se ha filtrado en el nombre de Jesús. Y pido, Dios, que tú traigas una revelación a sus corazones. Trae una revelación a sus vidas, a su espíritu, para que su espíritu se conecte con el de Dios. Apacigüe su carne y sea sometida al señorío de Cristo en el nombre de Jesús. Ahora empieza a preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Empieza a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Para que no venga ese mal contra mí y muera. Reconozco tu misericordia y reconozco tu gracia, que hasta el día de hoy has traído vida sobre mí. Pero ¿qué quieres que yo haga, Señor? Puedes estar orando ahí con el Señor si quieres en voz baja, pero la intención de tu corazón es la que conoce el Señor. Yo hoy me despojo de toda carga, hoy me despojo. Hoy quedo libre porque el Señor ha llamado, Él te ha amonestado en esta noche.
dándote la oportunidad de que te vuelvas al Señor y te arrepientas, dándote la oportunidad de que si tú estás alejado de Dios, te acerques. Si tú me estás viendo en redes sociales y estás escuchando esto, pido en el nombre de Jesús, sea tocado tu corazón, sea quebrantado todo espíritu de maldad en el nombre de Jesús, y pregúntale, ¿qué quieres que yo haga, Señor? En el nombre de Jesús, espíritu de libertad venga a sus hogares. Espíritu de libertad venga a sus hogares. Personas que no son de la tercera edad y deben de estar aquí en las reuniones presenciales, te estoy llamando a ti. Personas que no son niños, personas que son jóvenes, que deberían de estar aquí, te estoy llamando a ti. Dice el Señor que te está amonestando, porque Él ha derramado gracia, Él ha derramado su paz, Él ha derramado su misericordia sobre ti. Te da la oportunidad de que te vuelvas para que no venga el mal sobre ti y mueras. Reconcíliate con tu Dios ahí en casa. Reconcíliate con tu Dios. Y aquí, si alguien se va a reconciliar con Dios, dile: Señor, ten misericordia de mí. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis errores. Me arrepiento de mis faltas. Me arrepiento de mis mentiras. Me arrepiento de mis borracheras. Me arrepiento de mis lujurias. Puedes decirle: yo solamente te estoy guiando. Y dile: Señor, yo me arrepiento. Dame la oportunidad para que no venga el mal sobre mí. Venga tu presencia, Espíritu Santo, y tócales, redargúyeles. Sea quebrantado todo espíritu de alcoholismo, de drogadicción, en el nombre de Jesús. Los que me vean en redes sociales y los jóvenes están siendo atacados de droga, es cancelado en el nombre de Jesús. Y pido que el fuego de Dios toque sus corazones y sea destruido ese demonio, en el nombre de Jesús. Y ahora dile: te recibo como Señor y Salvador. Te recibo y confirmo mi fe. Confirmo mi fe. En el nombre de Jesús, trae vida, trae vida, trae vida. En el nombre de Jesús, si se están arrepintiendo. Si le estás preguntando al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Dile: Señor, trae vida a mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Venga tu presencia, Espíritu Santo. Venga tu presencia en sanidad espiritual. Venga tu presencia y el fuego de Dios se derrame en sus corazones. Arda de pasión. Arda de pasión. Que nosotros reconozcamos al dueño de la obra, tan importante que es en nosotros, en nuestra vida. Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Iglesia, todos decimos: amén.